Hola a todos y bienvenidos nuevamente. En esta ocasión hablaremos un tema importante de traumatología y ortopedia, que son las lesiones ligamentarias de la rodilla. Entonces, sin más tiempo que perder, empecemos. Como introducción, debemos de saber que cada año ocurren de 6 a 10 casos de lesiones ligamentarias de rodilla por cada 1000 habitantes. La rodilla es una articulación compleja, porque aparte de eso, es una articulación sinovial y es la más grande y superficial de todo nuestro cuerpo. Como mencionamos, es una articulación sinovial de tipo gínglimo, donde intervienen 3 huesos, el fémur en la parte superior, la tibia en la parte inferior y la patela o rótula en la parte anterior. Vemos que el peroné, que se encuentra aquí en la parte lateral, no va a formar parte de esta articulación de la rodilla. Entonces tenemos en teoría dos articulaciones, la femorotibial, que es una articulación, como vemos, bicondilia por los dos cóndilos que tiene nuestro fémur, y la articulación femoropatelar o femororotuliana, que es una articulación en silla de montar. Esta articulación permite principalmente la flexión y la extensión con cierto grado de rotación que es mínimo. Las superficies articulares, como podemos ver, son totalmente inestables, ¿no? Porque vemos que las mesetas tibiales, pues, tienen una forma llana, mientras que el fémur con su región bicondilia, pues tiene esta forma redondeada. Es por eso que necesita factores estabilizadores. Y estos factores estabilizadores los podemos dividir en dos, en unos factores estabilizadores pasivos y unos factores estabilizadores activos. Hablando nada más un poco de los estabilizadores activos, debemos de mencionar que el principal es el músculo cuádriceps. Este músculo cuádriceps, sus vastos interno y externo, cuando la rodilla se encuentra en la extensión, van a ser los principales estabilizadores de la rodilla. Y pues cuenta con un sistema interno y un sistema externo. El sistema interno está formado por los tendones de la pata de ganso, que conocemos que son el sartorio, el semitendinoso y el recto interno, además del semimembranoso, mientras que el sistema externo va a estar formado por tendones del bíceps crural y el popliteo. Ahora, si nos abocamos o nos enfocamos a los estabilizadores pasivos, que es de lo que se trata de esta plática, vemos que los principales son los meniscos, los ligamentos cruzados y los colaterales. Entonces, los meniscos son dos. Hay un menisco medial y un menisco lateral. Y como podemos observar en la imagen superior, el menisco medial, que es este, tiene una forma de C, es decir, que es este, y el menisco lateral tiene una forma de O de una C muy cerrada, pero puede ser de una O, ¿no? Y podemos ver que estos hacen que embonen de manera correcta la inférbula con la tibia. Entonces, estos meniscos, el que tiene la forma medial es el forma de C, por eso pues la mnemotecnia es MCLO, medial, forma de C, y lateral en forma de o en forma de C cerrada. Estos meniscos dan la estabilidad rotatoria principalmente y vemos que están unidos entre sí por varios ligamentos y unidos a los huesos también. Otros estabilizadores pasivos son los ligamentos, también los ligamentos posteriores. El principal pues va a ser el ligamento arcuato. Y en la región anterior vemos que tenemos a este ligamento grande, que es una continuación del tendón del cuádriceps que pasa anterior y recubre a la rótula y se va a insertar aquí en la parte anterior de la tibia, que es el tendón de la rótula o tendón rotuliano. Si nosotros cortamos este tendón rotuliano, podemos ver que, bueno, en las regiones laterales se encuentran estos ligamentos colaterales que van a dar nuestra estabilidad lateral, siendo el ligamento colateral lateral que se inserta, que va del fémur hacia el peroné, y el ligamento colateral medial que va del fémur a la tibia. Entonces, estos dos ligamentos, los colaterales, dan estabilidad lateral. Ahora sí, si cortamos en la parte anterior el tendón rotuliano o en la parte posterior los ligamentos posteriores, el cruzado o el arcuato, vamos a ver aquí dos ligamentos que se cruzan entre ellos, que por eso reciben ese nombre de ligamentos cruzados. Y hay un ligamento cruzado anterior, que es este que podemos ver, y detrás de él está el ligamento cruzado posterior. Como vemos, el ligamento cruzado anterior va de la región intercondilia de la tibia hacia el cóndilo lateral del fémur, mientras que el ligamento cruzado posterior va de la región intercondilia hacia el cóndilo medial del fémur. ¿Esto qué quiere decir? Que estos dos ligamentos nos van a servir para la estabilidad antero-posterior, siendo el ligamento cruzado anterior el que limite el movimiento anterior y el ligamento cruzado posterior el que limite el movimiento posterior.
aparte de que da una estabilidad rotatoria, que más adelante vamos a hablar de eso. Entonces, ya sabiendo estos principios, vamos a dar un poco de los mecanismos de producción. Las lesiones ligamentarias o ligamentosas van a ser frecuentes en los hombres. La primera causa son los deportes y en las mujeres son las caídas. Así viene en la guía de práctica clínica. Primer causa en hombres son los deportes y en mujeres las caídas. Y este mecanismo de producción va a variar según la dirección del traumatismo. Entonces, si hay una desviación de la rodilla a varo, que varo, como sabemos, pues es esta que se encuentra acá. Arriba tenemos 3 imágenes y aquí tenemos un genu varo. En esta región, como vemos, pues el que se está estirando en sobremanera va a ser el ligamento colateral lateral. ¿Ok? En esta región, es decir, ¿no? El ligamento colateral, el ligamento colateral lateral. ¿Ok? En una desviación de rodilla a valgo, como se ve en esta imagen, el ligamento que se va a estar estirando va a ser el ligamento colateral medial. Cuando hay un movimiento tibial hacia adelante con rodilla en rotación externa, como podemos observar, la rodilla, decíamos, puede originar o puede hacer un pequeño movimiento de rotación. Rotación interna solo puede realizarlo en 30 grados y rotación externa en 40 grados. Entonces, cuando hay un movimiento tibial hacia adelante con rotación interna, normalmente por el puro movimiento tibial hacia adelante decíamos que el que se encargaba de limitarlo es el ligamento cruzado anterior. Y así como podemos ver en la imagen, cuando el fémur se mueve a externo, pero la tibia se mueve a interno, es decir, hace rotación interna, el ligamento que sufre es el cruzado anterior. Y pues sería lo contrario, que en una presión tibial hacia atrás, ¿no? Con una rodilla en rotación externa ahora, es decir, que la tibia esté hacia afuera, que esté en rotación externa, el que va a sufrir es el ligamento cruzado posterior. Entonces, esto es lo que nos debemos de aprender. Diferenciar que el ligamento cruzado anterior limita el movimiento hacia adelante y la rotación interna, y el ligamento cruzado posterior limita el movimiento hacia atrás y en rotación externa. Así como vemos pues, en este deportista, ¿no? Que a llegarle a lastimarle la rodilla, esta rodilla hace una rotación interna, mientras que el fémur se queda fijo o se queda en rotación externa, dañando al ligamento cruzado anterior. Y en el jugador de abajo, ¿no? El jugador de rugby, que vemos que pues le doblan toda la rodilla, entonces ahí probablemente pues ya hasta incluso pueda estar luxado, pero primero pues pudo haber hecho una lesión del ligamento cruzado posterior por esta presión tibial hacia atrás que se da. Ahora bien, la mayor parte de las lesiones van a ser por mecanismos combinados, por supuesto, como estábamos mencionando. Puede que esté combinado un mecanismo de desviación en varo junto con un movimiento tibial hacia adelante, dañando al ligamento colateral lateral y al ligamento cruzado anterior, etc. Y esto nos da lesiones mixtas que van a originar inestabilidad principalmente en estos dos planos, en el plano anterolateral y en el plano posterolateral. Y bien, antes de continuar, debemos de saber que los deportistas le temen a una lesión que se llama triada infeliz de la rodilla. Es un grupo de lesiones más bien, o triada de O'Donoghue. Esta triada de O'Donoghue va a estar compuesta por, uno, la rotura del ligamento cruzado anterior, que pues aquí lo vemos, ¿no? Como nuestro fémur va a ir hacia rotación externa o se queda fijo, nuestra tibia hacia rotación interna, y en rotación interna, ¿qué es lo que se puede dañar principalmente? Nuestro menisco medial, nuestro ligamento cruzado anterior, y si todavía fue una presión o una desviación de la rodilla en valgo, que es lo que le pasa a la mayoría de los deportes, por ejemplo, en las barridas, en el fútbol, etcétera, va a estar lesionado el ligamento colateral medial. Entonces, estos tres, rotura del ligamento cruzado anterior, rotura del ligamento lateral interno o colateral medial, que es lo mismo, y rotura del menisco interno, estos tres se les conoce como triada de O'Donoghue o triada infeliz de la rodilla. ¿Por qué? Porque su pronóstico va a ser regular, ya que no logran una recuperación en mayoría de ocasiones completa, o pues tienden a lesionarse nuevamente. Y pues la recuperación es prolongada. Entonces, esto se da por un mecanismo de hiperextensión de la rodilla con desaceleración y rotación interna, como mencionábamos, ¿no? Rotación interna de la tibia. Bien, ahora podemos clasificarlas también, este tipo de lesiones. Y la clasificación puede ser según su lesión anatómica o según la inestabilidad.
Según la lesión anatómica, lo podemos clasificar según la American Medical Association o Asociación Médica Americana en 3 grandes grupos: en un esguince de primer grado, en un esguince de segundo grado y en un esguince de tercer grado. Los de primer grado son aquellos que solo van a afectar son lesiones microscópicas o que solo afectan menos de 1/3, donde hay dolor leve y no hay cambios en la función. Eso es lo importante. Siempre verificar que no haya cambios en la funcionalidad, es decir, que no haya inestabilidad. El esguince de segundo grado es cuando es menor de 2/3 de todo el ligamento. Pues aquí lo podemos ver en la imagen, y hay ligera inestabilidad con mayor dolor, porque puede haber una mayor hemartrosis y puede haber una mayor inflamación. Mientras que el esguince de tercer grado ya hay un desgarro completo. El de tercer grado es un desgarro completo y por lo tanto va a haber una inestabilidad que vamos a demostrar con las maniobras clínicas. Entonces, así los podemos clasificar: primer grado, segundo grado y tercer grado, siendo el de tercer grado con inestabilidad demostrable. Y como va a tener inestabilidad, este de tercer grado lo podemos clasificar dependiendo de manera radiográfica de cuánto sea la apertura en esa región del ligamento afectada. Normalmente esta otra clasificación, que la podemos ver aquí a la derecha, es una clasificación radiográfica para verificar a los ligamentos colaterales, al ligamento colateral medial, al ligamento colateral lateral. Entonces, si la apertura es menor de 5 milímetros, va a ser una lesión anatómica de tercer grado leve. Si es de 5 a 10 milímetros, va a ser moderado, y si es más de 10 milímetros, va a ser grave. Esto es en relación a la rodilla sana. Y aquí pues tenemos los ejemplos para que se entienda mejor. Del lado, la rodilla derecha en estas primeras radiografías es la afectada y la rodilla izquierda es la normal. Entonces, nosotros al hacerle una extensión o un estrés en varo, en genu varo, se está estirando el ligamento colateral lateral, y aquí el espacio que se genera en la articulación es de 13.2 milímetros, mientras que en la rodilla derecha, al hacer el mismo estrés en varo, la articulación, la apertura va a ser de 17.3 milímetros, es decir, que hay una diferencia de 4 milímetros. Por lo tanto, este sería un esguince de tercer grado leve. Mientras que en el de abajo se hace lo contrario, se hace un estrés en genu valgo. En este caso, en la rodilla derecha, al hacer el estrés, es de 7.2 milímetros, y en la rodilla izquierda es de 14.7 milímetros al momento de estirarla. ¿Esto qué nos quiere decir? Que esta ya hay una diferencia de 7.5 milímetros, ¿no? Más o menos. Entonces sería una lesión anatómica de tercer grado moderada, porque es de 7 milímetros. Y esa es una clasificación. La otra clasificación es según su inestabilidad, y esto según la Sociedad Ortopédica Americana y Houston. Entonces, según su inestabilidad, podemos clasificarla en directa o en un plano o rotatoria. ¿Ok? Esas serían las dos: no rotatoria o directa, que también se llama, y rotatoria. Entonces, si es según su inestabilidad, debemos de mencionar que todas estas de tercer grado que son inestables se deben de clasificar según su inestabilidad, según del plano en el cual se encuentre inestable. Si es en un plano, lo podemos clasificar en un plano frontal y plano sagital. En plano frontal, ya sea que la inestabilidad es medial, es decir, que nuestra rodilla va a ser inestable cuando la tibia se encuentre en valgo, o lateral cuando la tibia se encuentre en varo. En plano sagital vamos a ver que va a ser inestable cuando la tibia se encuentre anterior o cuando la tibia se encuentre posterior. Y aquí ya debemos de recordar lo que mencionábamos en la introducción, que para medial, que la tibia en valgo, se encuentra el ligamento colateral medial, mientras que en varo se encuentra el ligamento colateral lateral. Bien, entonces, plano frontal y plano sagital. Ahora, el plano sagital, si hay una inestabilidad anterior, el que estaría lesionado, deberíamos pensar que es el ligamento cruzado anterior. Y si hay una inestabilidad posterior, el que está lesionado es el ligamento cruzado posterior. Para la inestabilidad rotatoria, sabemos que esta se divide en anteromedial, anterolateral, posteromedial y posterolateral.
Anteromedial es cuando el platillo medial se va hacia adelante con tibia en rotación externa. Si el platillo medial se va hacia adelante, desde ahí nosotros debemos de pensar que hay lesión del ligamento cruzado anterior, así como el de abajo, platillo lateral hacia adelante con tibia en rotación interna. Mientras que, como en la posteromedial hay platillo medial hacia atrás con la tibia en rotación interna, deberíamos de pensar que probablemente afectado sea el ligamento cruzado posterior, y igual que en la inferior, que es platillo lateral hacia atrás con tibia en rotación externa. Entonces, sabiendo eso, también nos va a ayudar para hacer nuestro diagnóstico. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico de estos pacientes? El signo más importante que van a presentar los pacientes es la presencia de hemartrosis, hasta en el 70%. Es lo que marca nuestra guía de práctica clínica. El cuadro clínico pues va a depender de la lesión anatómica, como mencionábamos, y de los elementos afectados. Y se evalúan dos cosas, el dolor y la inestabilidad de este paciente. Entonces podemos dividir nuestras lesiones en dos tipos, en lesiones parciales o lesiones completas. Las parciales son aquellas donde hay dolor leve a moderado, pero no hay bostezos ni deslizamientos. Es decir, que corresponde a una lesión anatómica grado 1 o grado 2. Mientras que la lesión completa ya es una grado 3 porque presencia datos de inestabilidad. Y eso es lo importante. Y pues como todos los pacientes, inspección, palpación y la movilidad. Todo esto primero en la rodilla sana y luego en la enferma. Diferenciar que no esté de manera normal, como en esta rodilla, ¿no? Que hay una luxación rotuliana, que haya presencia de edema o que esté aumentado de volumen, en este caso probablemente una bursitis. Y de este otro lado, si tiene fiebre, tiene temperatura, si hay una hiperemia local, entonces probablemente estemos hablando de una artritis séptica. Más datos, los datos generales. Y pues nuestra semiología del dolor, la localización del dolor va a ser importante, pero recordando que lo más importante es la presencia de hemartrosis, que está asociando a la rotura de ligamentos cruzados. Y finalmente, pues bueno, también podemos observar cómo está la alineación de la rodilla, si está en genu varo, si está en genu valgo, si está en genu recurvatum o genu flexum. Y nuestra flexión normal de la rodilla, que es más o menos hasta 140 grados. Entonces, dentro de nuestra movilidad va a entrar las maniobras clínicas para la inestabilidad de la rodilla. Y así como vimos que se clasifica la inestabilidad, así igual son las maniobras clínicas, que pueden ser en un plano o que pueden ser rotatorias. Nuestras maniobras clínicas para la inestabilidad en un plano, vamos a dividirlas en el plano frontal y en el plano sagital. En el plano frontal, siempre todas estas maniobras deben de hacerse con una flexión de 20 a 30 grados. ¿Esto por qué? Porque mencionábamos que en extensión completa de nuestra rodilla, los principales estabilizadores son el vasto interno y el vasto externo del cuádriceps. Entonces, por eso, al hacer un poquito de flexión, ya se pierde la estabilidad por el cuádriceps para verificar bien los ligamentos. Para verificar el medial, hay que hacer una prueba de abducción o esfuerzo en valgo o bostezo interno, así como podemos ver en la imagen de arriba, ¿no? Cómo se agarra con una mano el tobillo y con la otra se hace el bostezo interno. Y nos va a evaluar el ligamento colateral medial. Para la inestabilidad lateral hay que hacer una prueba de aducción, lo contrario, que es esfuerzo en varo o bostezo externo. Este bostezo externo es igual para evaluar el ligamento colateral lateral, agarrando el tobillo y con la otra mano haciendo nuestro bostezo externo. Esas serían las principales para el plano frontal. Para el plano sagital, esta va a estar dada por la lesión de los ligamentos cruzados en el plano sagital. Y decíamos, inestabilidad anterior significa lesión del ligamento cruzado anterior, ¿no? E inestabilidad posterior es lesión del ligamento cruzado posterior. Entonces, así es un poco más sencillo. Para la inestabilidad anterior podemos hacer la prueba de Lachman, que esta es la prueba más sensible que detecta inclusive las lesiones del ligamento cruzado anterior desde un 80 hasta un 95% de los pacientes. Entonces, esa es la más importante. ¿Ok? Y la podemos ver aquí arriba a la derecha, esta prueba de Lachman, donde obtenemos, con una mano agarramos el muslo del paciente y con la otra mano hacemos tracción de manera anterior. Esto para ya sea que genere un pequeño clic o que genere un poco de dolor o que observemos que la curvatura que se encuentra inferior a la rótula infrarrotuliana desaparezca. Entonces, con cualquiera de estas vemos que Lachman es positivo.
La otra prueba que es también importante para la evaluación del plano sagital en la región anterior va a ser la prueba del tirón o cajón anterior de Palmer. Este cajón anterior va a ser útil sobre todo en los casos crónicos. Y pues aquí la tenemos. Tenemos a nuestro paciente con su cadera con flexión de 45 grados y rodilla en 90 grados. Nos colocamos enfrente y hacemos tracción anterior de la pierna. Igual que el otro, si detectamos movimiento, chasquido, dolor o que desaparezca una depresión infrarrotuliana, va a ser positiva. Para la evaluación del plano sagital posterior, que evalúa el ligamento cruzado posterior, podemos hacer el signo de combamiento posterior o cajón posterior espontáneo. Este cajón posterior espontáneo es simplemente agarrar el muslo y el tobillo al paciente, igual con su cadera en flexión de 45 y su rodilla en 90 grados, y solito la tibia se va a ir hacia atrás. Entonces, ese sería cajón posterior espontáneo. Y ahora bien, si hacemos la misma prueba, pero nuestras rodillas y nuestra cadera ambas están a 90 grados, a eso se le llama, es una variante de la misma prueba que se le llama prueba de Godfrey. Y es igual, como podemos observar en la imagen, aquí hay una pequeña depresión espontánea infrarrotuliana que nos hablaría de una lesión del ligamento cruzado posterior. Y la otra prueba que tenemos es la prueba del cajón posterior, que es como el cajón anterior, pero pues al revés, ¿no? Ahora ejerciendo presión sobre la tibia. Para nuestras inestabilidades que son rotatorias, tenemos la inestabilidad anteromedial, la prueba de McIntosh, que es el desplazamiento del pivote, que va a empezar en una extensión y rotación interna y posteriormente se va a flexionar en valgo, ocasionando dolor, un clic o que se sienta la luxación. La otra es la prueba de luz, que va a iniciar en flexión y rotación externa y luego se extiende valguizando. Es como la de McIntosh, pero al revés. La inestabilidad anterolateral, estas dos vemos que evalúan al ligamento cruzado anterior. Vamos a ocupar la prueba de Slocum con una rodilla en 90 grados y rotación interna. Se va a realizar tracción anterior. Entonces, como vemos, es como la de tracción, la de la caja anterior, solo que con un poco de rotación interna. Y la prueba de Noyes, donde hay la rodilla extendida al flexionar, se va a subluxar y en este punto reducir la subluxación tirando la tibia hacia atrás. Es decir, que al flexionarla se subluxa y hay que reducir la subluxación tirando de la tibia hacia atrás. No hay que confundirla en este caso porque aquí nos podríamos confundir que estaríamos frente a una lesión del ligamento cruzado posterior en esta parte. Hay que poner nada más aquí un poco de atención. Y la inestabilidad posteromedial, que sería con la prueba de tirón posteromedial de Huxton, en flexión y rotación interna. Y finalmente la inestabilidad posterolateral, estas que son posteriores, decíamos, afectación del ligamento cruzado posterior. También hay un tirón posterolateral de Huxton y la prueba de Jacob o de Jacobo con pivote o pivote invertido que se empieza en 20 grados, que se empieza a lo contrario del pivote, empieza en flexión y en valgo y se va extendiendo hasta la rotación interna. Entonces, pues son muchas pruebas, ¿no? Pareciera que son demasiadas maniobras clínicas. Es por eso, ¿qué es esta? Es por eso que nuestra guía de práctica clínica nos resume las más importantes y nos dice para qué sirven. La maniobra clínica de pivot shift o de pivote, de Lachman y de cajón anterior, que son esas tres que tenemos, la de pivote, la de Lachman, que recordemos que es la mejor y la más sensible, y la de pivote anterior, que nos sirve para casos crónicos, evalúan el ligamento cruzado anterior. El cajón posterior evalúa el ligamento cruzado posterior. La maniobra de bostezo o en varo forzado va a evaluarnos a nuestro ligamento colateral lateral, ¿no? Nuestro bostezo externo, mientras que la maniobra en valgo forzado o bostezo interno va a evaluarnos al ligamento colateral medial, que serían estos que tenemos acá. ¿Qué exámenes complementarios podemos pedir? Podemos pedir una radiografía. En la radiografía no se van a ver los ligamentos ni los meniscos, pero se buscan fracturas agregadas que tenga nuestro paciente. Eso va a ser lo principal, fracturas agregadas. Y la más frecuente es la de la espina tibial anterior. Y esta radiografía se va a pedir en aquellos que cumplen las famosas reglas de Ottawa. Así como hay unas reglas de Ottawa para el tobillo, para el cuello, también hay unas reglas de Ottawa para la rodilla, que es la presencia de que nuestro paciente tenga más de 55 años,
que no pueda deambular más de 4 pasos, entre otras cosas. Entonces, eso sería lo principal. Y aquí tenemos la anatomía radiológica normal, ¿no? De la rodilla. Y como vemos, pues está la rótula, podemos ver los cóndilos lateral y medial, y vemos cómo el cóndilo medial va a ser siempre más grande y va a estar siempre un poco más abajo, mientras que el cóndilo lateral es más pequeño y está más alto. Así podemos distinguir en una radiografía cuál es la parte medial y cuál es la parte lateral, también por la presencia del peroné, que como sabemos el peroné se encuentra en la parte lateral. Entonces, cóndilo más grande está en la región medial y peroné está en la región lateral. Ahora bien, también, ¿qué más podemos pedir? Se puede pedir una artrografía, que la artrografía es una radiografía o una tomografía con contraste de yodo y aire en la articulación, pero que actualmente pues ya se encuentra en desuso. También podemos pedir la resonancia magnética, la cual es el estudio de elección para la lesión de ligamentos cruzados. Y estos ligamentos se encuentran hipointensos, es decir, negros, ¿no? Y aquí podemos verlos bastante bien. Vemos cómo de hecho se parecen mucho a la imagen radiográfica, ¿no? Donde vemos nuestro fémur, nuestra rótula, nuestra tibia, pero aquí también podemos ver los tejidos blandos. Podemos observar nuestro ligamento, nuestro tendón del cuádriceps, cómo se continúa para formar el tendón rotuliano. Y pues los ligamentos cruzados, ¿no? El ligamento cruzado anterior, que es y el ligamento cruzado posterior. Y pues aquí abajo podemos observar una radiografía lateral, radiografía anterior, que son las dos radiografías que se deben de pedir en esta patología, y una resonancia magnética. Las tres son del mismo paciente. Entonces, sería en este caso, pues, de la rodilla izquierda. Y vemos cómo tiene aquí un elemento radio opaco que se encuentra en esta parte y que aquí también la podemos observar por esta flecha pequeñita que corresponde exactamente a esto, a la espina tibial anterior, y que por lo tanto está asociada a una ruptura o un daño del ligamento cruzado anterior. Pero aquí también podemos ver otra fractura asociada, que es un poco extraña encontrarla. Esta fractura asociada se llama fractura de Segund y es por una avulsión del menisco lateral. Entonces, fractura de Segund, fractura de espina tibial anterior, y en la resonancia magnética vemos que el ligamento cruzado anterior no se ve muy bien, ¿no? Como si hubiera mucha interferencia. Y la presencia de interferencia, pues nos hablaría de lesión del ligamento cruzado. Y pues aquí también podemos ver la fractura que estábamos comentando. En la siguiente podemos ver lo contrario. Ahora esta región radio opaca que se ve aquí en la rodilla es una fractura de la espina tibial posterior, que aquí en esta tomografía con reconstrucción la podemos ver bastante bien, y que aquí en la resonancia pues la podemos ver mucho mejor, nuestra fractura de la espina tibial posterior, pero vemos cómo el ligamento colateral, el ligamento cruzado, perdón, posterior está íntegro. Entonces, esta fue una avulsión completa de la espina tibial posterior. Y pues bueno, aquí podemos ver igual del lado izquierdo cómo se ve una resonancia magnética con una lesión completa del ligamento cruzado anterior y con una lesión incompleta. Es decir, esta sería una grado 3 y esta sería en la clasificación anatómica y esta una grado 2. Y aquí vemos como el ángulo que va a formar el ligamento cruzado posterior, que este ángulo debe ser de 123 grados más o menos. Y cuando este ángulo disminuye de 123, ahí estaríamos hablando de una probable lesión del ligamento cruzado posterior. Y finalmente tenemos a la artroscopía, que la artroscopía es el estudio invasivo de elección. ¿Por qué? Porque aparte de darnos el diagnóstico, pues también nos daría el tratamiento. Ahora sí, finalmente hablando del tratamiento, ese tratamiento puede ser conservador. Las lesiones parciales, es decir, grado 1 y grado 2 de la clasificación anatómica, se van a tratar con inmovilización externa por 3 semanas y el paciente pues puede caminar. ¿Qué dice nuestra guía de práctica clínica? Que las lesiones grado 1 y grado 2 de la esquina posterolateral, es decir, donde el impacto venga en la región posterior, es decir, afectando al ligamento cruzado anterior y en la lateral, afectando a nuestro ligamento colateral medial. Se recomienda inmovilizar en extensión la extremidad por 3 semanas, igual, ¿no? En promedio. O el tratamiento también puede ser quirúrgico y se va a emplear en las lesiones grado 3, en la ruptura total del ligamento y va a depender del ligamento afectado en nuestro tratamiento.
Bueno, algo que también es que para el diagnóstico de los ligamentos, de la lesión de los ligamentos colaterales, se puede utilizar ultrasonido. Y los ligamentos colaterales se pueden tratar en fase aguda con una sutura directa que se puede reforzar con una plastía de fascia o tendón adyacente, mientras que la fase crónica es con una plastía ligamentosa. Los ligamentos cruzados, ahí va a ser necesaria la reconstrucción mediante un tendón solo o con fragmento óseo como refuerzo. Y es lo que vamos a ver. ¿Qué dice nuestra guía de práctica clínica? Las lesiones del ligamento cruzado posterior, cuando son completas en el posterior, se recomienda tratamiento no quirúrgico, es decir, conservador, con un programa de rehabilitación, mientras que en las que sean graves o complejas, ¿qué es lo que se define como grave o complejo? Cuando haya más de 2 sistemas ligamentarios lesionados o lesión de la cápsula articular. Entonces, en esos casos se recomienda tratamiento quirúrgico. Mientras que en todo paciente con lesión del ligamento cruzado anterior se va a recomendar siempre tratamiento quirúrgico. Perdón. Y primero debemos entender qué es una plastía. Una plastía es una operación quirúrgica con la cual se va a pretender restablecer, mejorar o embellecer la forma de una parte del cuerpo. Y para McGinty y Jackson, en este caso, pues queremos otra vez restablecer la función de los ligamentos. Para McGinty y Jackson, la plastía ideal de la rodilla debía tener estas características. 1, tensión suficiente. 2, fijación simple y segura. 3, que esté disponible en diferentes tamaños. 4, que no provoque alteraciones inmunológicas. 5, que sea estéril. 6, que la extracción no aumente la morbilidad del procedimiento. Y 7, que sea duradera. Es por eso que se idearon varios tipos de plastías según su origen. Entonces tenemos las plastías autólogas, las aloplastías o aloinjertos, las heterólogas y las plastías artificiales. Las plastías, según su origen, las autólogas son las que provienen del propio paciente. Las aloplastías o aloinjertos provienen de otra persona, generalmente es un donador. Las heterólogas provienen de animales, principalmente antes provenían de animales vacunos. Y la artificial, que son de origen sintético, que estas son demasiado caras, por lo cual no son asequibles por todos y también generalmente no son estériles, no son duraderas, ya que pues son demasiado maleables y desencadenan reacciones inmunológicas, así como las plastías heterólogas y los aloinjertos. Por lo tanto, el que más se acerca actualmente a la plastía ideal que nos planteaban es la autóloga. Y aquí podemos tener 2 tipos. De hecho, aquí a la derecha tenemos en la parte superior una plastía artificial y en la parte inferior la plastía autóloga tipo HTH, que es hueso, tendón, hueso. Y esta se va a sacar del tendón rotuliano, como vemos en la imagen. Y tenemos otra que es autóloga, que se saca de los tendones de la corva o de los isquiotibiales, es decir, del semitendinoso y o recto interno, que como sabemos forman parte de nuestra pata de ganso, que esta pata de ganso nos sirve para la flexión y la rotación interna de la rodilla. Entonces, las técnicas quirúrgicas se van a hacer en las plastías de material autólogo y como decíamos, la principal es la hueso, tendón, hueso o de Kenneth Jones Clancy. Entonces, aquí tenemos a nuestro tendón rotuliano y de ahí, justo enfrente en la región anterior, bueno, lo primero que debe de pasar es que nos lesionemos el ligamento cruzado anterior. Posterior a eso, se puede hacer una incisión en la región anterior de la rodilla de alrededor de 7 a 8 centímetros y se va a sacar este injerto que va a incluir una parte de hueso de la rótula, el tendón y una parte, ligamento dije el tendón, perdón, y una parte de hueso de la tibia. Este injerto debe de medir alrededor de 10 por 10, es decir, 10 centímetros de largo por 10 milímetros de ancho. Posterior a eso, se van a hacer 2 túneles, uno a nivel de la tibia y otro en el fémur, en los lugares de inserción de nuestro ligamento cruzado anterior. Y nuestro injerto se va a poner en esa misma posición y el hueso es para que le dé mayor firmeza y estabilidad. Ahí en los túneles donde está la parte del hueso, se va a fijar con unos tornillos de anclaje que no tienen cabeza, que se llaman tornillos interferenciales, que pues aquí en la parte superior los podemos ver. Entonces, en esto consiste básicamente. Como todo, va a tener inconvenientes. Sus inconvenientes son sobre todo rotulianas a nivel de la rodilla, como el riesgo de la ruptura del tendón, la inflamación del tendón rotuliano,
la aparición de un proceso degenerativo posteriormente o que nuestro paciente ya no puede extender bien la rodilla. Y la otra técnica es la que mencionábamos, es la técnica semitendinoso recto interno de Liscombe. Lo que se hace aquí es que se localizan los tendones y se disecan y se van a colocar de manera doble o cuádruple. La fijación al fémur va a ser con una técnica de un túnel o de 2 túneles. ¿Esto qué quiere decir? Que nuestros ligamentos van a pasar 2 veces, no va a ser uno como en el anterior, sino que va a ser doble. Va a tener, por lo tanto, el fémur probablemente tenga 2 orificios, uno para que entre el ligamento, nuestro tendón, perdón, y otro para que salga y vuelva a entrar a la tibia. ¿Y esto para qué? Al tener 2 tendones en lugar de uno, como el anterior, este nos va a dar una mejor estabilidad rotatoria, simulando muchísimo mejor a nuestro ligamento cruzado anterior. Pero como todo mencionábamos, pues por eso se dice que es un mejor sustituto, muy cercano al original. Como todo, pues va a tener inconvenientes. Puede haber una lesión del nervio sartorio, ruptura de nuestro tendón o alteración en la pata de ganso, porque pues de ahí es de donde lo sacamos. Entonces, ¿qué es lo que dice nuestra guía de práctica clínica? Que al comparar la sustitución del ligamento cruzado anterior en la técnica de músculos isquiotibiales contra hueso, tendón, hueso, en lesiones agudas, la técnica quirúrgica de la primera alternativa, es decir, esta de la técnica semitendinoso recto interno, es más sencilla. De hecho, se está mencionando que muchos ya están ocupando esta y se está abandonando la de hueso, tendón, hueso. Pero los resultados funcionales son muy similares. La elección del injerto autólogo compuesto de hueso, tendón, hueso para sustituir el ligamento cruzado anterior es opción para las lesiones crónicas. Eso es importante. La sustitución mediante injerto de hueso, tendón, hueso contra injerto de tendones de músculos isquiotibiales no muestran diferencias significativas en ambos grupos. Entonces, la recomendación es que ambas técnicas quirúrgicas ofrecen similares resultados. Por lo tanto, elegir la alternativa según la cronicidad. Si es más crónico, elegir de preferencia hueso, tendón, hueso, y el tipo de actividad física y laboral que realiza la persona, porque recordemos que la que da una mejor estabilidad es la técnica semitendinoso recto interno de Lipscomb. Y también nos menciona que para la elección de tipo de injerto autólogo o heterólogo se recomienda considerar características clínicas de la persona, comorbilidades, necesidades laborales y físicas, porque aquí estamos reponiendo un tendón, pero se está lesionando otro, ¿no? Entonces, para reponer uno, se lesiona otro. Por lo tanto, ese es el único pero que se le puede poner al material o a las plastillas autólogas. Y finalmente nos menciona que un punto de buena práctica, como todo, es que depende, ¿no? Que va a depender, que se sugiere evaluar los recursos disponibles tanto en el establecimiento y la destreza del cirujano antes de la realización de la alternativa quirúrgica. Entonces, va a depender si el paciente tiene para comprar o adquirir una plastilla que sea artificial, pues estaría bien, ¿ok? Entonces, pues, y también de la destreza del cirujano que vaya a operar. Entonces, va a depender. Finalmente, el seguimiento. El seguimiento hay que dar un manejo postoperatorio con rodillera mecánica de movilidad restringida, así como esta, que es una rodillera que es graduable. Hay unas que son más pequeñas, ¿no? Y que no se observan tanto, pero esta me gustó porque así parece como artificial, ¿no? Hay que darle carga al paciente a las 2 semanas y movilidad completa hasta las 6 semanas. ¿Qué menciona nuestra guía de práctica clínica? Que el programa de rehabilitación para los postoperados empieza al mes y va a continuar, se va a alargar hasta 6 meses. Se consideran parámetros de buena evolución los siguientes: disminución de laxitud menos de 1.8 milímetros, laxitud en varo y valgo menor a 5 y sin laxitud rotacional. Entonces, estos parámetros igual se van a evaluar a las 4 semanas, es decir, al mes. Al mismo tiempo que empieza la rehabilitación, se va a evaluar si está con una buena evolución postquirúrgica. Y pues aquí tenemos un poco de la rehabilitación que debe hacer nuestro paciente, ¿no? Un poco de calor local primero para calentar, movilización activa, ¿no? Con extensión de la rodilla, luego con flexión de la rodilla, posteriormente otra vez extensión, pero ahora con un poco de peso, 3 a 5 kilos, y la flexión igual con un poco de peso o con resistencia manual, y la reeducación de la marcha. Esta sería parte de la terapia que debe seguir el paciente y que debe de empezar al mes y continuar hasta los 6 meses.
¿Qué complicaciones podemos tener? Los ligamentos, pues, no restauran al final la cinética y la cinemática, ¿no? Puede haber pérdida de la propiocepción porque estamos quitando un ligamento por poner una plastía autóloga. Persiste una mayor laxitud siempre y puede haber una artrosis secundaria a todo esto de aparición temprana. También de manera aguda sabemos que los pacientes, pues si es una lesión ligamentaria traumática, pueden desarrollar una luxación de la rodilla, que es cuando hay una pérdida de la relación anatómica entre el fémur y la tibia, al menos la lesión de 3 ligamentos. Con eso ya probablemente se esté hablando de una luxación de la rodilla. Es potencial. Aquí lo que debemos de cuidar es que hay una potencial lesión del paquete neurovascular en el hueco popliteo. Y pues estas luxaciones las podemos clasificar según Kennedy, según Schenck y según Boisgard. Pero pues la de Kennedy creo que es la más bonita porque es la más sencilla, que como la podemos ver, se puede clasificar en luxación anterior, luxación posterior, interna, externa y rotatoria. Mientras que la de Schenck, pues necesita un poco más de ciencia, ¿no? ¿Qué ligamentos son los alterados y así? Pero pues aquí la pongo, ¿no? Para que no falte. Y el diagnóstico, hay que valorar la inestabilidad como todos los pacientes, pero aquí es importante la lesión vasculonerviosa y pedir también radiografías, pero hay que cuidar la lesión vasculonerviosa. El tratamiento en agudo es la reducción cerrada urgente, reducir esta luxación para evitar que una lesión del paquete neurovascular que inclusive nos pueda llevar a una trombosis arterial que pues podría finalizar de manera fatídica en una complicación o en una o en cortarle, ¿no? La pierna, en una amputación de la pierna al paciente. Y posterior, inmovilización. Eso sería lo ideal para hacer en el paciente de manera aguda con luxación de la rodilla. Y finalmente, había un flujograma de la guía de práctica clínica que nos resume todo lo que hablamos aquí. Llega un paciente con sospecha de lesión capsuloligamentaria de la rodilla que va a urgencias. Hay que identificar los datos clínicos de las lesiones ligamentarias de rodilla, inspección, palpación y movilidad, ¿no? Que decíamos que el principal es la presencia de hemartrosis, hasta en un 70% de los pacientes. Dolor, incapacidad, aumento de volumen, discapacidad funcional. Tiene lesión ligamentaria en la rodilla y eso cómo lo vamos a saber con nuestras maniobras clínicas que decíamos, pivot shift, Lachman, cajón anterior, ligamento cruzado anterior, cajón posterior, ligamento cruzado posterior, una maniobra en varo forzado, ligamento colateral lateral y maniobra en valgo forzado, ligamento colateral medial. Entonces, ¿tiene lesión ligamentaria por algunas de estas? No. Vigilancia y tratamiento. ¿Mejora? Sí. A casa. ¿Tiene lesión ligamentaria en rodilla? Sí, ya vimos que sí tiene. Hay que realizar estudios radiológicos simples o inclusive ultrasonido, como habíamos dicho. Y valoración por ortopedia en segundo nivel. Hay que identificar el tipo de lesión ligamentaria, tipo 1, tipo 2, tipo 3, cuántos milímetros son cuántos centímetros son los que varía de una rodilla a otra y la presencia de hemartrosis. Ahora, si existe hemartrosis, hay que dar tratamiento para la hemartrosis. Eso es una punción, hay que sacarlo, principalmente con eso. ¿Hay lesión ligamentaria asociada? Sí, enviar al servicio de ortopedia en tercer nivel para un mejor manejo. No hay lesión ligamentaria asociada o no hay presencia de hemartrosis, hay que dar un tratamiento inicial o conservador. Si mejora, entonces programa de rehabilitación, ya sabemos, durante 6 meses. Mejora, excelente, paciente curado. No mejora, hay que revalorar por ortopedia. Si el paciente desde el tratamiento inicial conservador no va a mejorar, entonces hay que revalorar el tipo y gravedad otra vez de la lesión. Si no requiere procedimiento quirúrgico, a rehabilitación. Si sí lo requiere, dar tratamiento quirúrgico, como decíamos, hueso, tendón, hueso o isquiotibiales o alguna otra, según el ligamento lesionado. Bueno, eso va a ser en segundo o tercer nivel. Mientras que aquí decíamos que ya se va a un tercer nivel, hay que dar tratamiento específico de lesión asociada, valorar el inicio del tratamiento. Primero, pues como todo, tratamiento conservador, que igual lo inicia o se debería iniciar aquí en tercer nivel, pero que como tienen pues más recursos, pues ya se puede hacer aquí más cosas. Si sí mejora el paciente, entonces que se envíe a medicina física y rehabilitación. Ya vimos esos ejercicios, 6 meses, mejora, que se vaya a primer nivel, control y seguimiento. No mejora, revaloración por ortopedia.
Si no mejora con el tratamiento conservador, hay que revalorar la gravedad de la lesión. Si no requiere tratamiento quirúrgico, a rehabilitación. Si sí requiere, dar tratamiento quirúrgico según el tipo de lesión. De ahí, programa de medicina física, como decíamos, a las 4 semanas post-operación hace rehabilitación y que va a durar 6 meses. No mejora, revaloración por ortopedia y tratamiento específico. Sí mejora, enviar al primer nivel de control y seguimiento. Y pues aquí tenemos nuestro resumen de diagnóstico. Hay que diagnosticarlo, investigar lesiones de los ligamentos, sobre todo presencia de hemartrosis, explorar los ligamentos que probablemente puedan estar lesionados, Lachman, pivot, cajón, ¿no? Cajón posterior, anterior y posterior, estrés en varo, estrés en valgo, solicitar ultrasonido si es ligamentos colaterales, si estamos sospechando, o radiografía para descartar fracturas. También, ¿qué más? Va a hacer el tratamiento, el paciente con lesión de ligamento cruzado posterior, como sabemos, va a hacer un tratamiento no quirúrgico para lesiones completas y un quirúrgico para lesiones graves y complejas. Más de 2 sistemas ligamentarios o la cápsula articular dañada. Esa es una lesión grave o compleja. Y finalmente hay que documentar la elección de las alternativas quirúrgicas, que puede ser hueso, tendón, hueso o músculos isquiotibiales, perdón. Según la cronicidad de la lesión, vemos que hueso, tendón, hueso es mejor, según el tipo de actividad física, y documentar la elección del injerto autólogo o heterólogo, como ya decíamos, que en su mayor parte es autólogo. Y en la persona postoperada, a las 4 semanas, además de iniciar el programa de rehabilitación que durará 6 meses, también valorar los siguientes parámetros que son simbólicos de una buena, de un buen pronóstico, de una buena mejoría postoperación, que son disminución de la laxitud menos de 1.8 milímetros, laxitud en varo y valgo menos de 5 y sin laxitud rotacional postquirúrgica. Y finalmente, en cualquier maniobra positiva a la exploración física, hay que referir o cualquier cosa orientadora de lesión ligamentaria, referir al paciente al segundo nivel para tratamiento y seguimiento. Y bien, eso sería todo. Espero que les haya servido. Recuerden darle like, suscribirse si les gustó, comentar qué tema les gustaría que abordáramos y si les sirvió, pues compártanlo también. Eso ha sido todo y les deseo un buen estudio. Disfruten sus estudios.